Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo demás, o sea, ya viene hablando, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, un referente, en este caso los apóstoles, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Nótese lo que dice el texto, así abundéis, o sea, en agradar a Dios más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Entonces, todo cristiano que tome la vida en serio, se arriesga a una cosita muy fuerte a veces, y se arriesga a ser señalado de fanático. Sí, señores, así es. ¿A cuántos en la vida cristiana no los han llamado fanáticos? Estoy seguro que los que estamos aquí conectados en esta mañana, a muchos. Pero lo más triste de todo es que no solo el mundo incrédulo le dice fanáticos a los cristianos, bueno, a los cristianos que verdaderamente guardan al Señor, sino que aquellos que de pronto llaman fanáticos no están viendo que esa persona tomó su vida cristiana en serio. Entonces, usted se arriesga que cuando tome su vida cristiana en serio, lo van a llamar fanático. También ocurre dentro de la misma iglesia. Dentro de los mismos que profesamos ser creyentes, a veces le decimos a otros hermanos que tomaron su vida cristiana en serio, le decimos, es que ese hermano es muy fanático. Bueno, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero por lo general eso se maneja en la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que entre el fanático y el cristiano que ha tomado la vida espiritual en serio, hay una gran diferencia. Son dos categorías muy distintas entre sí. Es imposible que un fanático madure espiritualmente, casi que es imposible. Casi nunca un fanático madura espiritualmente, a menos que abandone ese fanatismo y realmente le crea al Señor. Por eso a veces nos podemos ir a los extremos. Entonces, ese fanático que se va a los extremos, de repente se va a tornar como el fariseo. Ese que vive criticando a toda hora, vive molestando a toda hora, y se parecerá a aquel fariseo que subió al templo a orar con su hermano, en la fe, aquel, ¿cómo es que se le llama el cobrador de impuestos? Bueno, ese cobrador de impuestos, subieron ambos a orar. El uno levantó las manos y decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como ese. Quizás lo señalaba, quizás no soy como ese. Gracias te doy, Señor, porque yo de lo que trabajo y la bendición que tú me das, yo doy mis diezmos. Señor, yo ayuno 2 veces por semana y no soy como este. No soy como este que está aquí. Y el otro estaba tirado en el piso y no era capaz ni siquiera de levantar el rostro y decía, Señor, sea mi propicio que soy pecador. Entonces fíjese que el fanático puede llegar a un extremo. Entonces el fariseo estaba orando mal. No estaba orando mal, estaba orando bien, porque es malo consagrarse. No es malo consagrarse. Es malo que decirle a Dios, Señor, gracias porque hoy pasé en blanco, Señor, gracias, no caí en pecado, no hice esto, no estaba orando bien, pero llegó un problema, se le metió un problema en su vida. ¿Cuál era el problema? De que se creyó ahora más santo que Dios. Imagínense. Y ese es el extremo en el cual podemos caer, aún dentro de la misma iglesia, podemos caer en el fanatismo, porque entre más me parezca a Dios, entre más sea como el Señor, entre más me consagre al Señor, más tengo que parecerme a Él. Entonces fíjese, Dios miró a aquel hombre que estaba ya tirado, mientras que la Biblia dice que la oración de ese fariseo no fue escuchada, pero la oración allá de ese publicano sí fue escuchada. No quiere decir que sea malo consagrarse, no es que sea malo consagrarse, malo ayunar, no es malo ayunar, malo dar mis diezmos, no es malo. El problema es caer en los extremos.
del fanatismo. Entonces el extremo es creerme más santo que Dios. Entonces ya todos los demás son culpables, no sé qué, y eso mismo puede pasar dentro de la misma congregación, que cuando un cristiano tome su vida en serio, claro, hay que hacer la diferencia entre lo católico y lo que es el cristiano que tome su vida en serio, pero el cristiano que toma su vida en serio, aún en la misma iglesia, puede correr el riesgo de que lo llamen fanático. Lo más triste de todo no es que solamente el mundo incrédulo suele decirle a los cristianos fanáticos, sino que también le dice a aquellos que toman su vida en serio, y hasta los mismos hermanos le dicen fanáticos a los que toman su vida cristiana en serio. Claro, el que toma su vida cristiana en serio no es el que anda criticando, anda poniéndole peros al pastor, anda poniéndole peros a la obra del Espíritu Santo, etcétera, porque como él creció más espiritualmente, entonces en esta iglesia hay pecado, en esta iglesia no va para ningún Pereira, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que usted ya tiene referenciados algunos por ahí, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que sí existe una enorme diferencia entre el cristiano piadoso, maduro espiritualmente, y un fanático. Estas dos categorías son muy distintas entre sí. Es imposible que un fanático madure espiritualmente. Ellos no van a madurar espiritualmente. Entonces, si no sabemos distinguir el uno del otro, podemos señalar a ese creyente que deberíamos estarlo imitando, lo podemos señalar de fanático. ¿En cuántas de las congregaciones donde se hubiese congregado Pablo, se hubiese congregado María de Betania, hasta el mismo Señor Jesucristo lo hubieran considerado fanático? Yo creo que muchas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿cómo define un fanático? Lo define como alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionada sus creencias u opiniones religiosas, o alguien que está preocupado o ciegamente, mire la palabra como la define, o ciegamente entusiasmado por una cosa, ciegamente entusiasmado. Ciegamente es ese fanático o es ese individuo que posee un entusiasmo ciego sin ninguna base racional por la doctrina, por la Biblia y por esas opiniones religiosas, y él defiende con tenacidad ese concepto de manera desmedida, la defiende. Y entonces encontramos que una persona de esas por lo general no tiene compasión, por lo general no ayuda a una persona que espiritualmente esté en el piso, cuando la misma Biblia nos dice, sean maduros espiritualmente y ayuden al que de pronto espiritualmente no es capaz de levantarse. Esa parte, voy a poner un ejemplo aquí más práctico. A veces nos pasa como, por ejemplo, digamos que una persona se accidentó, está tirada en la carretera, de una bicicleta, digámoslo. Está ahí tirada en la pared. Y llegó el cuerpo médico y entonces le levantan la cabeza con cuidado y empieza alguno de ahí a decirle, pero usted ¿por qué es tan bruto? ¿Usted por qué se fue a meter en eso? ¿Usted por qué aquello? ¿Usted por qué aquello? Y empieza a recriminarle. Ese es el fanático. Sabiendo que usted esto, sabiendo que aquello. No, el que realmente es maduro espiritualmente, él sabe todas esas cosas, pero no está preguntando, sino que simplemente lo levanta en la camilla y le da los primeros auxilios. Entonces, ojo con eso, mi hermano querido. Alguien definió el fanático de la siguiente manera: una persona que, habiendo perdido de vista su meta, redobla sus esfuerzos por alcanzarla. En otras palabras, él va corriendo hacia ningún sitio y hay de aquel que se le meta en medio. Eso es un fanático. Eso es un fanático. Y puede suceder en la vida cristiana, la vida política, en el mismo trabajo, con los amigos puede suceder. La verdadera piedad, si es apasionada, eso no hay que negarlo. La verdadera vida cristiana es apasionada. La verdadera vida cristiana es fervorosa, pero a diferencia del fanático, se trata de una pasión bien informada, bien dirigida, y en este caso
siendo susceptibles al poder del Espíritu Santo. El creyente piadoso también se esfuerza por alcanzar la meta, pero no es un entusiasmo ciego, sino que es un entusiasmo que surge de la fe que descansa en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, un Dios que se ha revelado a sí mismo y no de nosotros como cristianos en su palabra. El fanático ha aprendido unos conceptos, pero todo descansa en él, no descansa en el Señor. Por eso el fanático por lo general no tiene piedad. Se le ha olvidado esa parte y todo lo critica, se vuelve hipercrítico de todas las cosas, todo le molesta, todo le fastidia. Bueno, por ahí en una congregación pasó algo, por allá en la China, ¿no? Para que no me vaya a interpretar. Pasó allá en la China. El pastor advirtió de que como había un programa de niños, los niños iban a llegar temprano, que los que vinieran a ayunar, que ojalá no se fueran a molestar porque eran niños, estaban enseñando la palabra de Dios. Bueno, sin embargo llegaron los que iban a ayunar y algunos se molestaron y se fueron para la casa y no volvieron al culto, sino pues hasta el otro domingo. Entonces, ¿será ese un verdadero cristiano que profesa ser cristiano? Se molestó y estaba ayunando, se enojó y estaba ayunando, se impacientó y estaba ayunando. Es que en la iglesia de Dios no hay temor. No, es que eran niños que estaban llegando a la iglesia y se les había advertido que eran niños. Eran más o menos como unos 100 y pico de niños y eran niños que estaban llegando, y de entre esos incluso venían niños que no eran de la iglesia. Entonces, hermano querido, yo creo que uno tiene que ser muy equilibrado. El creyente, y espero que podamos estar hablando de nosotros aquí en esta mañana, quiere vivir su vida de tal manera que esa meta trazada por Dios mismo, esa meta suprema, gobierne todo lo que hace, cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás, absolutamente todo, pero sin irse a los extremos. ¿Cuál es la meta trazada por Dios? Volvamos a 1 de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. O sea, ustedes aprendieron de nosotros cómo les conviene que se conduzcan en esta vida y cómo agradar a Dios, así abundéis más y más. No se le olvide la palabra. Voy a leerle la nueva en la Biblia de las Américas. Me gustó un poquito cómo está traducida ahí. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más. O sea, vayan creciendo, vayan madurando. La meta suprema del creyente, es decir, la suya, la mía, es vivir para agradar a Dios. Eso era lo que Pablo les estaba enseñando a los nuevos creyentes de Tesalónica, que de la manera que aprendieron de ellos, y ellos habían sido instruidos cuando Pablo, Silas y Timoteo visitaron las ciudades de Tesalónica por primera vez, así como aprendieron de ellos, se conducieran a través de la vida, y tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Si todavía no tienes respuesta para ese problema que tú tienes, de pronto no estás creciendo. Hay que madurar, hay que ahondar. Recordemos que Pablo, Silas, Timoteo fueron misioneros en este lugar por unas semanas. Eso no fue mucho. Y antes de salir de la ciudad de Tesalónica por la persecución, entonces en ese breve tiempo que estuvieron ahí, le enseñaron a los recién convertidos cómo debían agradar a Dios. Hoy tenemos una iglesia formadita,
tenemos unos conceptos claros, tenemos una doctrina clara, tenemos una Biblia, hay más de 5,000 congregaciones, hay un siervo de Dios que dura 5 años, no está por una semana, ni 2, ni 3 semanas, 5 años enseñándonos. Estos apóstoles, este apóstol, junto con estos otros servidores, apenas tuvieron unas semanitas y sin embargo ya les enseñamos cómo deben conducirse en esta vida. Mire lo que dice Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso no quiere decir que eran ya perfectos y andaran por encima del aire. No, no, no. Se comportaron como Dios manda, santos, justa, o sea, bien equilibrados, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Eso es ser maduro. Eso es ser maduro espiritualmente. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, eso fue lo que estos hombres le enseñaron a los de Tesalónica, recién convertidos, en pocas semanas que estuvieron allí. Compórtense como es digno del Dios que lo llamó a su reino y a su gloria. No importa si nos hemos convertido hace 30 años, no importa si eso pasó hace 2 semanas, si eso fue apenas el domingo. La meta suprema de todo creyente, de mi vida, de mí, como creyente debe ser agradar a Dios en todo lo que hacemos. La meta de mi vida es vivir como es digno de ese Dios que de una manera eficaz me llamó a mí personalmente, con nombre, con apellido, para que yo comparta su reino y su gloria. No sé cuántos en esta mañana de repente han perdido de vista su vida cristiana, se han ido a alguno de los extremos. Es que esto no es tan malo. O se han ido al otro extremo. Es que ese hermano, ¿y será que el pastor no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué pasó ese hermano a cantar coros? ¿Por qué se pasó ese hermano a recoger la ofrenda? Entonces, la meta suya, la meta mía, es vivir para agradar a Dios, vivir como es digno de ese Dios que nos llamó a ser parte de su reino, de su gloria, y debemos vivir en este mundo caído según la dirección, las directrices, los valores, las prioridades, y la gloria será mi destino final. Estar al lado de mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que Pablo, Timoteo y Silas le enseñaron a los hermanos en Tesalónica. Tan pronto esos hermanos vinieron a Cristo, arrepentidos, creyeron en el Señor. Como diría alguien, vinieron en arrepentimiento y fe. Ahora Pablo les escribe esta carta y les dice exactamente lo mismo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más y más. Pablo le ruega. O sea, rogar es pedir encarecidamente. Yo les pido encarecidamente, pero luego los exhorta. ¿Y cómo se puede traducir esa palabra exhortar? Os ordenamos. Esa palabra tiene que ver como cuando un capitán le ordena a su tropa que vivan para agradar a Dios. Pablo, de hecho, pues era un buen pastor, y como un buen pastor, él se dirige con ternura os rogamos y con firmeza os ordenamos. Ternura y firmeza al mismo tiempo le recuerda que su ruego, sus exhortaciones llevan el sello, la autoridad apostólica de Cristo. Os rogamos, os exhortamos en el Señor, en otras palabras, como aquellos que hablan y escriben en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros tenemos unos pastores,
Bueno, ahora yo soy pastor. A veces toca rogar, a veces toca exhortar, a veces toca animar, a veces toca regañar, a veces toca hacer cosas así. A veces nos da miedo ciertas cosas, nos produce cierto temor. Estoy lastimando, no estoy lastimando, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. En esta gran comisión, el Señor nos recuerda que Él posee toda la autoridad para nosotros los pastores en el cielo. El Señor posee toda la autoridad en el cielo, en la tierra, y Él nos ha delegado a los pastores esa autoridad. Nos ruega, nos exhorta por medio de sus apóstoles, y ahora ha dejado su palabra para que tengamos como meta suprema en nuestra vida vivir para agradar a Dios. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? Bueno, no sé cuánto llevarás, 1 año, 2 años, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 50 años. Bueno, aquí en Camino Daza hay creyentes de 30 años, de 40 años. Hay una familia que lleva muchísimos años en el Señor y la gloria sea para Dios. Toda su familia está en el Señor, oran, ayunan, buscan al Señor, apoyan la iglesia. Nunca se han cansado de eso. Y bueno, gracias a Dios. Cuando queremos agradar a una persona, nosotros procuramos causarle satisfacción a esa persona, complacerla, satisfacer sus expectativas. Y si estamos enamorados, mucho más. Que la florecita, que el chocolatico, que esto, que lo otro. Nuestra meta en la vida es causarle al Señor satisfacción, complacerlo, satisfacer sus expectativas según lo que Él nos ha revelado en su palabra. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestra meta es agradar, no es agradar al mundo. Nuestra meta es agradar al Señor. Yo le pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¿Estás agradando a Dios en todo lo que haces? Voy a leerle en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, dice el apóstol, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a Dios, y agradar al mundo al mismo tiempo. No se puede ser siervo de Cristo y vivir agradando a los hombres. Esas son dos metas incompatibles. No se puede. Aquí nosotros vivimos para agradar a Dios. A veces uno hasta se expone con los mismos hijos. Pero papá, es que usted se va a los extremos. Papá, que no sé qué. A veces la gente, hey, pero pastor, usted se va a los extremos. Por allá le pidieron a un hermano en cierta parte del planeta, como en China, yo creo fue, le pidieron el favor de que fuera a hacer una oración. Estaban haciendo una campaña política. ¿Será que usted viene y hace una oración? Entonces él dijo, si mi pastor me autoriza, yo voy. No, pero él no está aquí, que no sé. Yo, no, pero es que después de Dios está mi pastor. Y si mi pastor me dice que vaya llore por ustedes, pues yo voy, lloro por ustedes. Pero si él me dice que no, pues yo no voy. Entonces él me llamó, ¿qué hago, hermano? Yo le dije esto y esto. Le dije, no, vaya y haga la oración. Hago una oración de fe. Al fin y al cabo, nosotros no pertenecemos, acláreles que no pertenecemos a ningún partido político y que la iglesia pues no anda buscando cosas políticas. Que oramos para que la gente pueda conocer, que Dios les ayude. No que todo esté a favor de ellos, sino que Dios les ayude en su voluntad a que las cosas se den, y si no se den, pues hay que quedar conformes. Entonces, lo que más me impactó es que él les dijo eso, si mi pastor me autoriza. Pero a veces no consultamos, todo lo queremos hacer a nuestra manera. Esa meta de agradar a Dios no incluye poner el modo automático, el piloto automático. No, eso no incluye. Porque uno se monta al avión y uno escucha que el piloto pone el avión en modo automático. Ya como el avión tiene unas coordenadas y maneja todo, pues él va directo. El piloto puede descansar ahí, puede relajarse, puede ir al baño, volver, y todo va en el modo automático. Hay carros ahora también que van en modo automático. Entonces, esa meta de agradar a Dios no incluye
poner el modo en automático. ¿Y eso qué significa? De cumplir una serie de reglas, de deberes. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, 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 no. No es el modo automático. Es que su conciencia, así como el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Entonces Pedro le dice, Señor, yo te quiero como un amigo. Él no lo puso en modo automático. Él había podido decir, sí, Señor, yo te amo, yo te amo. No, 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 no. La respuesta de Pedro es, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero como un amigo. O sea, en ese momento, a pesar de todo, Pedro estaba siendo sincero. Sin embargo, a la última le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todo. Entonces, ¿por qué vinimos a la iglesia hoy? Eso no puede ser en modo automático. ¿Por qué cuando los hermanos están cantando, estoy cantando? No puede ser en modo automático. Llámese el coro, ya, listo, hagámosle. Es que lo que se espera de ti, ¿qué es lo que espera usted de usted mismo como cristiano? Tengo que hacer esto porque es lo que un cristiano puede hacer o no puede hacer. No, no es en modo automático. No, 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 no lo hacemos de esa manera o dejamos de hacer porque todo está en modo automático. No, porque es que aquí lo que queremos es agradar a Dios. Debimos haber venido a la iglesia porque a Dios le agrada que venga a la iglesia y según lo que me enseña la palabra, el que me convoca al culto a la iglesia es el Señor. No puedo hacerlo en modo automático. No, no. Porque ese es el otro problema. Y eso es lo que hace de la diferencia entre el fariseo y el cristiano, entre el legalista y el cristiano. Un teólogo decía las siguientes cosas. Agradar a Dios no es simplemente un deber religioso. No, 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 no. Agradar a Dios es la esencia misma de la vida humana. O sea, un ser humano que no está viviendo, un ser humano que no está viviendo para agradar a Dios, decía él, es como un reloj que no da la hora. Se mueve, se mueve, se mueve, pero no da la hora. Eso es modo automático. Aquí no funcionamos en modo automático. Aquí dice la palabra del Señor que juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, o sea, en esta humanidad, lo hago por fe en el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo y se entregó por mí. Entonces, voy al culto por fe, leo la Biblia por fe, hago mi devocional por fe. Cuando oro por los alimentos, lo hago por fe, lo hago por agradar a Dios, no porque estoy en modo automático. Porque si no, eso no tendría sentido. Aquí lo que queremos es agradar al Señor. Una persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creado. Así que pensémoslo en esta mañana. Suena fuerte. Decía el hermano Larsen, es que la persona debe existir para servir, para servir. Agradar a Dios es la esencia humana. El modelo por excelencia de cómo agradar a Dios es el mismo Señor hecho hombre. Él es el modelo por excelencia de lo que significa ser un ser humano. Por eso aquí la mirada es puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No está en el pastor, aunque el pastor puede ser un buen modelo, de todos modos sigue siendo un hombre. Pero el modelo por excelencia es nuestro Señor. Cuando el Señor se encarnó, Él era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Mire lo que dice Juan 8, capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. En el huerto del Getsemaní, según lo que dice Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está hablando él como hombre, en total dependencia de Dios. El Señor como hombre estuvo dispuesto a agradar a Dios y por eso es que el Señor Jesús como hombre es mi modelo perfecto de cómo agradar a Dios. No los fariseos, no el que se va a los extremos, no el fanático. Y eso implicaba el agradar a Dios para el Señor en su humanidad, implicaba la muerte en la cruz. El Señor Jesús no vivió una vida terrenal en automático. Todo lo que hizo fue con la meta
puesta delante de él, que como hombre quería agradar al Padre que lo envió. Entonces, usted dirá, pero eso fue el Señor Jesús, un hombre perfecto, sin pecado. Pastor, le dicen a uno a veces, pastor, nadie puede agradar a Dios aunque lo intento, que lo intento. Pastor, ¿acaso la Biblia no dice que si Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento? Sí, pero si no lo has visto en el contexto, ahí las cosas no son como a veces las pintamos. Sí, el mismo Señor dice en su palabra que es verdad que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? Entonces, si sacamos este texto del contexto, este sería el mejor ejemplo que podríamos decir, pero no lo podemos sacar del contexto. No podemos sacarlo de ahí y decir, es que mire que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No, a eso no se refiere. No se refiere exactamente y Dios lo que está hablando ahí es de aquellos sacrificios que los estaban haciendo sin ir acompañados de fe. Pero si tus sacrificios van acompañados de fe, no son trapos de inmundicia. O sea, en el contexto Isaías 64:6, el Señor sí se fastidió. ¿Por qué? Porque todo lo que le estaban ofreciendo al Señor no iba acompañado de fe. Por eso ya, miremos allá Gálatas 2:20, por eso ya no vivo yo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por fe. Entonces tú vas al trabajo porque Dios te dio el trabajo, lo vas a hacer con fe. Tú vas a criar tus hijos con fe, los vas a disciplinar con fe, vas a hacer esto con fe, todo tiene que ir con ese ingrediente. Si esos sacrificios que tú haces no van acompañados de fe, pues ahí sí se van a convertir en trapos de inmundicia. Entonces, dice Isaías 64:4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él lo que en él esperan. Entonces, que los que agradan a Dios son aquellos que esperan en él, dice aquí la palabra, son aquellos que no están tratando de ganarse el favor de Dios a través de sacrificios, son hombres y mujeres que esperan en Dios y que viven por fe. Si le estamos predicando el evangelio a una persona, que la persona esté intentando llegar al reino de los cielos por sus propias obras, este texto sí le quedaría bien, pero en el contexto está diciendo otra cosa. Entonces, si estamos hablando de los creyentes, no se les olvide que nosotros hemos sido justificados por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, que dependemos del Espíritu Santo y estamos tratando de agradar a Dios. Entonces, este texto no aplica de la manera literal como queremos hacerlo aplicar. No, sí queremos agradar. Y yo creo que Dios se agrada de esos sacrificios tuyos, de lo que tú haces. A veces no le recibes algo a un compañero porque no tú sabes que no estás agradando a Dios. De pronto no vas aquí porque tú sabes que no estás agradando a Dios. Entonces, eso sí lo va a ver Dios como un sacrificio y no va a ser un trapo de inmundicia. Dice Efesios 2, del 9 al 10, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. El cristiano no está tratando de agradar a Dios para ganarse algo. No está tratando de agradar a Dios para ganarse al cielo, para ganarse su favor, sino que ya como fue favorecido de pura gracia, aunque no lo merecíamos, ese creyente, yo como creyente, confío en Cristo y confío en su obra. Bueno, los acompaño hasta ahí. Si el Señor me da la oportunidad, quiero partir este mensaje en dos partes. Entonces, si el Señor nos da la oportunidad, lo volvemos a terminar en otra oportunidad. Pero lo más importante es que hayan notado la diferencia entre lo que es un cristiano obediente, apasionado
y lo que es un fanático, en que lo que es agradar a Dios y que aunque a veces citamos estas citas de trapos de inmundicia para de pronto citar algunas cosas, tengamos en cuenta que en el contexto lo que quiere decir es que tus obras deben llevar o deben ir cargados de fe, porque todo lo que hacemos de palabra, de obra, de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Dice el apóstol Pablo que todo lo que comáis, que lo que bebáis, que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Cristo. Yo no sé si en esta mañana tú estás viviendo para agradar a Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De manera consciente o en modo automático? Hay que cumplir estas reglas. Fíjese que por ahí en estos días, una que fue esposa de pastor muy famosa, ella empezó a sacar unas reglas y a decir, es que allá me obligan, es que allá esto, es que allá esto, es que allá lo otro, es que aquí, es que allá. Esa mujer no estaba viviendo para agradar a Dios. Estaba viviendo un mundo de fanatismo quizás. Estaba descontextualizada. Aquí lo que hacemos, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Con ternura, dice el apóstol Pablo, os exhortábamos. Entonces, mi hermano querido, yo creo que lo más importante en este momento es que no pongas tu vida cristiana en modo automático, sino que todo lo haga, seas consciente de que todo lo que estamos haciendo es para agradar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana. La paz de Cristo.